Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos juntos en un tema que estoy seguro, les va a fascinar tanto como a mí. Hoy vamos a desgranar un momento que ha dado mucho de qué hablar, un instante cargado de emoción y significado, capturado en la escena que nos trae el título. Kerem lo pilla mirando a Ande en el escenario secreto al descubierto. Sí, han oído bien. Vamos a meternos de lleno en ese instante a analizar lo que se vio, lo que se intuye y las posibles implicaciones de esa mirada que pareció cruzar el escenario y llegar hasta el corazón de muchos. ¿Están listos para ser detectives conmigo? Antes de empezar, como siempre, les pido que si disfrutan del contenido que creamos aquí, no olviden pulsar ese botón de suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, pero un gran impulso para nosotros para seguir trayéndoles historias, análisis y todo lo que nos apasiona. Y por supuesto, denle a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Imaginen la escena, un escenario, luces tenues, quizás la efervescencia de un evento importante, de esos que reúnen a las estrellas, a los rostros que admiramos. Y en medio de todo eso, dos personas que sabemos que comparten una conexión especial, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Conocidos y queridos por su química arrolladora en pantalla y fuera de ella, su relación ha sido objeto de constantes rumores, de miradas intensas de los fans, de esa chispa que no pasa desapercibida. Pero hoy el foco está en un momento específico, un descubrimiento, un instante captado, quizás por una cámara astuta o por la propia atención de quienes estaban allí. El título lo dice claro, Kerem lo pilla mirando a Hande en el escenario secreto al descubierto. ¿Qué significa esto? Para empezar, lo pilla sugiere que fue un momento inesperado, una sorpresa, algo que quizás no estaba planeado ser visto. Y en el escenario secreto añade un aura de misterio, como si hubiera un espacio íntimo dentro de un evento público, un rincón donde las miradas y las emociones se desatan de una manera más genuina, lejos de las cámaras más directas o de la atención masiva. Y finalmente al descubierto nos dice que ese momento, a pesar de su posible secretismo, salió a la luz, permitiéndonos a nosotros, los espectadores, ser testigos. Entonces, ¿qué pudo haber estado pasando en ese preciso instante? Pensemos en la trayectoria de Kerem y Hande. Han protagonizado una de las series turcas más exitosas, Sen Kalkam, donde su química fue tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino de la energía que desprendían juntos. Desde entonces han sido inseparables en el imaginario colectivo, y aunque han habido momentos de especulación sobre su relación fuera de cámaras, su vínculo siempre se ha percibido como algo profundo y especial. En un evento, especialmente uno de cierta envergadura, donde la atención está dividida entre actuaciones, presentaciones y la interacción social, es fácil que haya momentos fugaces, miradas que se cruzan, gestos que comunican más que 1000 palabras. Si Kerem pilló a Hande en el escenario secreto, podemos imaginar una situación donde ella estuviera absorta en algo, quizás hablando con alguien, disfrutando de un momento de distensión, y él, desde otro punto, la observara. Pero no una observación cualquiera, sino una que captó la atención de quien lo estaba viendo. ¿Qué tipo de mirada podría haber sido? Podría ser una mirada de admiración, de cariño, de nostalgia, de complicidad. Siendo ellos, es probable que fuera una mezcla de todo. Quizás Hande estaba radiante, luciendo espectacular, y Kerem no pudo evitar detenerse un instante a contemplarla. O tal vez estaban en medio de una conversación privada, y él la observaba mientras ella hablaba, buscando esa conexión especial que tienen. El escenario secreto podría ser una zona VIP, un backstage, un área donde los invitados especiales pueden relajarse un momento, y en ese espacio, la dinámica entre ellos se vuelve más natural. El hecho de que haya sido al descubierto significa que alguien captó esa imagen, y esa imagen ha llegado a nosotros. ¿Cómo reaccionan los fans ante este tipo de descubrimientos? Generalmente con una mezcla de euforia y ternura. Cada pequeña señal de que su vínculo es real, que la magia que veíamos en la pantalla también existe en la vida real, es celebrada con fervor. Es como si los fans se sintieran parte de esa historia, como si estuvieran presenciando capítulos inéditos de su romance. Pero también hay que ser cautelosos. A veces la interpretación de una mirada puede ser subjetiva. Lo que para uno es una señal inequívoca de amor, para otro puede ser simplemente una amistad profunda. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, la intensidad de su conexión previa y el tipo de mirada
As que a menudo comparten, hacen que estos momentos sean especialmente significativos. Pensemos en la atmósfera de esos eventos. Hay mucha gente, mucho ruido, pero también hay momentos de pausa, de intimidad. Si Kerem la pilló mirando, implica que él la estaba observando de una manera que llamó la atención. No era una mirada casual. Podría haber sido una mirada prolongada, o una mirada con una expresión particular en el rostro. Quizás una leve sonrisa, o una expresión de profunda atención. El escenario secreto es una metáfora interesante. Podría referirse literalmente a una parte del evento que no era accesible a todos, o podría ser una metáfora de esos momentos privados que se crean en medio de la multitud, donde solo ellos dos, o un pequeño grupo de personas cercanas, son conscientes de lo que está sucediendo. Es como si se creara una burbuja, un espacio íntimo, y en esa burbuja, la mirada de Kerem hacia Ande se volvió visible. La importancia de este tipo de momentos radica en la conexión emocional que generan con los fans. En un mundo donde a menudo sentimos que la vida de las celebridades está muy distante, estos instantes de autenticidad nos acercan a ellas, nos hacen verlas como personas reales, con emociones y relaciones genuinas. Kerem y Ande han construido un vínculo con su audiencia a través de su trabajo y, lo que es más importante, a través de la percepción de su autenticidad. Ahora analicemos las posibles interpretaciones de esa mirada. Si fue una mirada de admiración, es posible que Ande estuviera en un momento de protagonismo, quizás recibiendo un premio, o brillando en una conversación. Kerem, al verla así, se sintió orgulloso y conmovido. Es la mirada de alguien que admira profundamente a la persona que tiene delante, no solo por su belleza o talento, sino por su esencia. Si fue una mirada de cariño, esta es quizás la interpretación más esperada por los fans. Es la mirada que se le da a alguien que se ama, a alguien con quien se comparte una intimidad especial. Una mirada tierna, cálida, que transmite afecto y ternura. Si fue una mirada de complicidad, quizás estaban compartiendo una broma interna, un momento divertido que solo ellos entendían. La mirada sería de entendimiento mutuo, de una conexión que va más allá de las palabras. Si fue una mirada de nostalgia, si hubieran pasado por algún momento difícil, o si simplemente estuvieran recordando momentos pasados juntos, la mirada podría tener un matiz de melancolía y aprecio por lo que han vivido. Si fue una mirada de deseo, bueno, esta es siempre una posibilidad cuando se habla de dos personas atractivas con una química tan fuerte. Pero en el contexto de un evento público, quizás no sería la mirada más obvia o intencionada. Sin embargo, no se puede descartar por completo. Lo fascinante de este tipo de descubrimientos es cómo se convierten en alimento para la imaginación. Los fans analizan cada detalle, la posición de sus cuerpos, la dirección de sus miradas, las expresiones faciales. Y a partir de esos pequeños fragmentos construyen narrativas, teorías y sobre todo, confirman la creencia en su historia de amor. Pensemos en la persona que capturó esa imagen. ¿Fue un fotógrafo profesional? ¿Un fan con un móvil? La forma en que se obtuvo la imagen también puede influir en su percepción. Si fue una foto capturada en un momento de descuido, tiene más credibilidad de ser un instante auténtico. Si fue una foto posada, perdería parte de su magia. El título sugiere un descubrimiento, lo que me inclina a pensar que fue algo espontáneo, no planeado. El hecho de que Kerem la pillara mirando implica que él estaba en una posición desde la cual podía observarla sin que ella necesariamente se diera cuenta de que la estaban observando. Y él, al verla, la miró de una forma que el observador externo notó. Esto crea una dinámica interesante, una acción desencadena una reacción. Podemos imaginar que Ande estaba en el escenario, quizás interactuando con alguien, riendo, o simplemente disfrutando del momento. Kerem, desde la audiencia o desde un lugar cercano, la ve. Y esa visión le provoca una reacción, una mirada que es lo suficientemente notable como para ser captada y compartida. La belleza de estos momentos es que, aunque efímeros, dejan una huella en la memoria colectiva de los fans. Se convierten en anécdotas, en pruebas de la fuerza de su vínculo. Y cada vez que Kerem o Ande comparten algo en redes sociales, o aparecen juntos en público, los fans revisitan estos momentos, buscando confirmaciones, alimentando la ilusión. ¿Qué más podríamos inferir? El escenario secreto podría ser un lugar donde la presión de las cámaras es menor, permitiendo que las emociones fluyan más libremente. Quizás estaban teniendo una conversación privada, y en medio de ella, Kerem se detuvo a mirarla, embelesado por su presencia.
O tal vez estaban esperando para salir al escenario principal, y en ese momento de tensión previa, su conexión era un refugio. Y el descubierto finaliza la historia. Ese momento que podría haber quedado en la intimidad, se hizo público, permitiéndonos a nosotros ser parte de él. Es un regalo para los fans, una forma de sentirnos más cerca de ellos. En resumen, el título Kerem lo pilla mirando a Ande en el escenario secreto al descubierto, evoca un instante cargado de significado, un momento de conexión genuina entre dos personas que han cautivado al público. Es una imagen que sugiere admiración, cariño y una profunda complicidad, capturada en un espacio íntimo dentro de un evento público, y que al ser revelada, ha avivado la llama de la ilusión de sus seguidores. Es la confirmación de que, más allá de las pantallas, existe una química real y un afecto palpable. Y hasta aquí nuestro análisis de este fascinante momento. Hemos viajado por las posibles interpretaciones, hemos sentido la emoción que genera en los fans, y hemos reflexionado sobre la importancia de estos instantes de autenticidad en la vida de las celebridades. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Su atención y su tiempo son invaluables para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Qué creen que Kerem estaba pensando al mirar a Ande? ¿Cuál creen que fue la naturaleza de esa mirada? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido que espero les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.